El sol, abrirse paso entre las nubes, empiezan a mejorar las condiciones para la ciudad de Guatemala. Sin embargo, sigue lloviendo fuerte en algunas zonas de nuestro país, por ejemplo, el nororiente, el Caribe guatemalteco, Izabal, por ejemplo, en otros lugares de Centroamérica, como en Puerto Cortés, en Honduras, también se reportan fuertes lluvias de ese lado. Ese litoral del Atlántico sigue siendo complicado. Pero miren ustedes cómo empieza a romper con la oscuridad y a romper con ese color tan negro en nuestro cielo en este momento, tan gris oscuro, el solecito abriéndose paso en el cielo. Miren qué bonita imagen, una postal completamente en vivo, cuando son las 5:49 desde este piso 19 de Tikal Futura sobre la calzada Roosevelt en el corazón de Ciudad de Guatemala. Vamos a hablar del clima en un rato nada más, pero eso es lo que le queríamos mostrar con algunos datos que queremos compartirle en este momento. La temperatura actual es de 16 grados centígrados y la sensación térmica real es de 14. El sol empieza a salir definitivamente a las 6:05, en unos 15 minutitos ya tendremos un poquito más de solecito. Se pone esta tarde a las 5:29, hoy muy temprano se va a ir a dormir, así que hay que aprovechar la luz natural de la mejor manera para este día. Hoy la probabilidad de lluvia desciende a un 40%, pero se mantiene sobre todo para esas regiones que le mencionaba. Se espera que para este día haya nublados con lluvias. Vamos a ver la recomendación en pantalla en este momento, por lo que le recomendamos tener a mano su paraguas. Por la mañana la probabilidad de lluvia disminuirá a un 10%, pero por la tarde se incrementa a un 50%. Lluvias con vientos que van del 15 al 30 kilómetros por hora, lo que hará que exista un incremento de nubes y por la noche tenderán a disminuir con cielos más despejados. La posibilidad de lluvia va a ser de 20, pero en la noche, así que en promedio se mantiene en un 40 para este día. La máxima para hoy en Ciudad de Guatemala es 21, cada vez más frío. 5:50, hablamos de esto en un rato nada más. Muy buenos días. Gracias, Alejandro, y nosotros vamos a seguir con toda la información esta mañana para presentarles también las noticias que ponemos en contexto, como todos los días, el análisis de la información más relevante de Guatemala. María René, contigo. Gracias, muy buenos días a todos en casita, qué bueno que una vez más nos acompañen. Sí, el mejor de los jueves a todos ustedes. Otro tema que ponemos en contexto, sí, podría ser un gran problema y convertirse en momentos molestos para ciudadanos este fin de año. Estamos hablando del tránsito en la ciudad y otros puntos de nuestro país. Sí, congestionamiento severo se pronostica para esta época de fin de año. Llegan las compras, los convivios. La ciudad, dicen algunos, está colapsando, ya no se puede más. ¿Qué hacen las autoridades al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros como conductores para poder mantener la calma y quizá transitar de una manera más calmada en las calles de nuestro país? Seguramente información que le interesan a los conductores que, de hecho, esta semana se han visto ya atascados en las calles de la ciudad. Más adelante lo hablamos y discutimos en contexto. Bueno, y más información para compartir también en la actividad deportiva. Ya está Crista García para contarnos todo lo más relevante de esta actividad. Vamos contigo. Gracias, Ricardo. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos en casa. Estamos listos una mañana más para compartir con todos ustedes la información de los deportes, todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Y vamos a empezar, por supuesto, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, porque Guatemala sigue en el quinto lugar. Ayer se ganaron 4 medallas más y pues bueno, ese medallero sigue aumentando y nosotros seguimos compartiendo las noticias. A nivel internacional tenemos que hablar de la Fórmula 1, hablamos también de la NBA y de la Eurocopa. Tenemos la información completa, un recorrido completo de todo lo que acontece en los deportes. Más adelante se lo compartimos. Bueno, muchas gracias, Crista, es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Veamos calzada Roosevelt otra vez, ¿le parece? Para ver cómo se está comportando el tránsito muy tempranito a esta hora. Pues está fluyendo, todavía no termina de amanecer, como estamos observando, 8 minutos para las 6 de la mañana. Y está algo oscurito el panorama, así que le vamos a ir contando que hasta el momento las autoridades de Metra no han reportado ningún tipo de incidente en los principales puntos de circulación de nuestra ciudad. Nosotros vamos a ir a este mapa. Alejandro ya tiene esta alternativa, por supuesto, que nos permite conocer también lo que está pasando en algunos puntos de circulación de la ciudad, así que vamos contigo y esperamos que nos cuentes qué está pasando. Adelante. Y es en tiempo real, Ricardo, muchas gracias. Es lo que sucede con los Wazers, los usuarios de la comunidad Waze Guatemala, nos van contando
como bien decís, en tiempo real lo que sucede con el tránsito vehicular en su localidad o por donde van pasando. Con mucha precaución también, porque recuerden que utilizar el celular mientras manejamos no es aconsejable. Vemos lo que pasa en la ruta interamericana. Se había reportado un accidente de un cabezal hace un rato, de una plataforma. No estoy seguro si era el tráiler completo, pero nos han reportado que hay complicaciones en este sector. Sin embargo, nuestra conexión de internet no nos permite en este momento pues chequear correctamente lo que está sucediendo. Pero bueno, esto lo que estamos viendo es precisamente la altura de Ciudad Satélite, el cruce hacia Ciudad San Cristóbal en la CA1 y esta área llamada Bellavista. Sí nos reporta una llamada de seguridad que queremos abrir y consultar para ver qué es lo que están reportando en este momento los usuarios. Es un vehículo detenido en la calzada en la CA1 Occidente. Hace 20 minutos lo reporta Alvarado. Es un usuario de la comunidad Waze que nos reporta este punto. Sin embargo, desde aquí alcanzo a ver que hay problemas de movilidad en la ruta nacional 05 a la altura de la zona 6 de Misco, en condominios Vistas del Encinal. Tenemos esta referencia para tenerlo claro. Sí, esa área, el área del Encinal, famosa 31 Avenida, 24 Avenida. Imagínense desde dónde abarca el problema de movilidad en este punto. Vamos a acercarnos otro poco para ver más puntos de referencia. Y sí, es ese punto de la zona 6 de Misco en la ruta nacional 05 con una máxima de 29 kilómetros por hora. En este momento está complicado lo que está sucediendo en este punto en la zona del Encinal, en la ruta nacional 05, como les repito. Vamos a revisar uno de los puntos más congestionados de la periferia de la ciudad a esta hora, cuando son las 5:54, y es la CA9 Sur, la ruta hacia el Pacífico y la cuesta famosa de Villalobos. Vamos a ver el puente y cuesta de Villalobos para conocer qué reportes ya se tienen a esta hora. Y sí, hay acumulación importante a la altura de la famosa avícola que está por allí y el ingreso de la calzada Raúl Aguilar Batres. En Boulevard Sur, en San Cristóbal, no se tienen mayores reportes en este momento, pero vamos a acercarnos otro poco. De repente, si hay algo más que reportar de los tres bulevares que confluyen en cierta zona de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, y de carril de descenso y egreso de la colonia más grande de Guatemala hacia el inicio de la zona 11 en Ciudad de Guatemala. No tenemos mayores reportes. Vamos hacia el Atlántico, chequeamos lo que está sucediendo en otro extremo de la ciudad y cómo ese punto congestiona bastante la ciudad de Guatemala en determinados momentos del día. No tenemos mayores reportes sobre la Martí tampoco. Vamos a seguir revisando lo que pasa gracias al mapa de la comunidad Waze Guatemala en un rato nada más. De momento es todo, son las 5:56, regresamos con Ricardo, tiene más información en este momento, pero como le digo, en unos 40 o 50 minutos revisamos de nuevo lo que pasa con Waze. Muchísimas gracias, Alejandro. Completo el panorama entonces, pero también las cámaras de Metra nos posibilitan ver qué está pasando muy temprano en nuestras calles de la ciudad capital y lo empezamos a observar muy tempranito. Entonces, aparece ya en pantalla Plazuela España en la zona 9 capitalina, tránsito fluido a esta hora del día, circular con precaución, 16 grados la temperatura actual en la ciudad capital. Otro punto importante nos lleva a recorrer este espacio informativo y es el que nos va a mostrar lo que está ocurriendo en la Sexta Avenida y 24 calles de la zona 4 capitalina. Más información a esta hora de la mañana, Boulevard Liberación, ahí tiene usted, fluyendo en ambos sentidos, no hay mayor congestionamiento vehicular. Otro punto que nos ubica en este caso en la zona 7 capitalina, ahí tiene usted parte de la información, Calzada Roosevelt y 20 calle es lo que está pasando a esta hora del día. Así que gracias a la gente que nos sintoniza tan temprano, ahí poquito a poco vamos a ir abriendo la imagen para que usted vaya visualizando que sí, esta es Calzada Roosevelt, pero todavía no termina de aclarar en la ciudad capital. Así que por favor, circular con precaución a los que se levantan tan pero tan tempranito. Vuelta de página, ¿les parece? Porque tenemos mucho para compartir con ustedes y Crista García nos anticipa que tendremos en más noticias esta mañana. Crista, contigo. Gracias, Ricardo. Estas noticias que no pasan desapercibidas y nos encanta compartirla con todos ustedes para que salgan muy bien informados de casa. Noticias que tienen que ver con tecnología y que pues bueno, están viralizadas en las redes sociales. Y le cuento, el tamal más grande del mundo está certificado por el Record Guinness y esto se realizó en Venezuela. Usted sabe que ya nos estamos preparando para las fiestas de fin de año, los tamalitos y las comidas típicas, pero sí, en Venezuela realizaron el tamal más grande del mundo y aquí se lo voy a contar más adelante. Y también otra noticia interesante y curiosa es que Poppy, se lo presento, es el primer robot impreso en tercera dimensión. Es el primer robot humanoide hecho en piezas que han salido por una impresora tercera dimensión y cuyo comportamiento se puede programar por medio de un software o también
utilizarse en casa y en las aulas para poder dar clases y servir de apoyo para los estudiantes. Noticias curiosas que más adelante las compartimos, no se las pierdan. Gracias, Crista. Y nosotros al ritmo de la información, 2 minutos para las 6 de la mañana. Titulares de Prensa Libre esta mañana aparecen en su portada. Lo vemos muy tempranito como siempre. ¿Cómo está esta mañana la información? Aquí la tiene usted. Prensa Libre presenta. Varios temas importantes ya en la portada de Prensa Libre. 2 minutos para las 6 de la mañana. Cambio debe ser en 5 días. Corte de Constitucionalidad dejan firme relevo en Cortes. Molina Barreto, Maldonado Aguirre y Pérez Aguilera avalaron la elección. Causa repudio muerte de Miss. Conmoción se apodera de hondureños al conocer que la reina de belleza María José Alvarado fue asesinada a balazos. Guatemala llegó a 27 medallas. Luis Martínez en 100 metros mariposa y el equipo de rifle tendido cosecharon plata. Transporte con más privilegios, cambios de reglamento de tránsito reducen multas, niñez sigue en abandono, abusos contra menores se originan desde todos los sectores y pena por negar información condenan al alcalde de Totonicapán por opacidad. Ya en el interior de Prensa Libre nos encontramos la noticia, antes de pasar a los títulos más relevantes también de la información que tendremos para ustedes. Corte de Constitucionalidad avala elección de magistrados, deben asumir antes de 5 días. 2 miembros de la máxima corte votaron por repetir este proceso. Una noticia más para ustedes, aparece inmediatamente en pantalla, y es que reglamentan que favorece a dueños de transporte. Ejecutivo modifica acuerdo gubernativo. Gobierno ha publicado reformas a la normativa que regula transporte extraurbano de pasajeros y son los empresarios del transporte extraurbano que han mostrado su capacidad de negociación con los gobiernos de turno. Y un tema de discusión en estos días, y se está discutiendo y mucho realmente, el gobierno no plantea recorte al presupuesto, hoy harían la contrapropuesta. ¿Qué nos dice la información? Que diputados insisten en la necesidad de reducir los ingresos y gastos y establecer restricciones. El organismo ejecutivo no tiene por qué entregar una propuesta para bajar el techo del presupuesto 2015 y ahí está hablando del proyecto inicial y cómo ha quedado el mismo después de las revisiones que se han dado. Bueno, vamos a seguir con la información a esta hora. Son noticias que también tendremos esta mañana en el mundo de los espectáculos. Alejandro nos cuenta rápidamente qué tendremos y ahí está, con todas las noticias. Vamos. Continúan las acusaciones y alegatos de abuso sexual en contra de uno de los comediantes estadounidenses más famosos de todos los tiempos, Bill Cosby. Fíjense ustedes que sí, siguen surgiendo estas acusaciones, más víctimas y más víctimas. Vamos a ver qué es lo que pasa con este caso. Y también vamos a consultar una noticia de Taryn Manning, esta actriz de la serie Orange is the New Black, que resulta que ha sido arrestada por amenazar de muerte a otra persona. Fíjense ustedes cómo son los delitos allá en Estados Unidos y cómo son las penas. Son las 6:01, hablamos de esto en un rato nada más y también hablamos de la duquesa de Alba, uno de los personajes aristocráticos más famosos de España que ha fallecido hoy, 20 de noviembre. Hablamos de esto en un rato nada más. Del mundo del espectáculo y también las noticias más relevantes. María René, contigo para que nos informes qué contenido tenemos hoy. Claro, las noticias que están destacando este jueves 20 de noviembre se las presentamos a continuación. Declarando sin lugar el amparo y en consecuencia indicando que el Congreso debe proseguir. Magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad declararon sin lugar los amparos presentados contra el proceso de elección y selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Y que se recuerden que la justicia debe ser independiente y sin carga ideológica. Y representantes de las organizaciones civiles y de derechos humanos opinan sobre esta resolución dictada por magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quien dice que los magistrados electos deben asumir sus nuevos puestos en los próximos días. Gremial de Farmacéuticos pide al Ministerio de Salud les sea cancelada la deuda millonaria, de lo contrario no podrán abastecer más a los centros hospitalarios del país. Estamos dispuestos a mantener los precios al consumidor final entre 26 quetzales y máximo 30. Eso fue la resolución después de una reunión con autoridades del gobierno. Representante de la Gremial de Expendedores de Carne ha dicho entonces que mantendrá por el momento el producto entre los 26 y 30 quetzales. Si alguien nos dice que quiere rebajar el presupuesto, que nos diga de dónde. Y nosotros al verlo le vamos a exponer las razones por las cuales se ha puesto ese dinero ahí. El Ejecutivo deja claro que no hará cambios en la propuesta planteada por el presupuesto 2015. Algunos diputados quieren bajar el techo presupuestario.